Bueno, como es bastante habitual en mi canal, hoy quiero hablarles de un tema bastante polémico, en el cual está involucrado el Partido Comunista Japonés. Recientemente me encontré con un artículo en donde detallaba que el partido japonés había decidido llevar a cabo una denuncia a nivel mundial contra las obras que según ellos promueven la objetivización sexual de la mujer, y ponía sobre la mesa si personajes como Nami de One Piece, Tsunade, entre otros personajes, y géneros como el ecchi o el harem deberían de existir. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde llega la libertad de expresión artística cuando la representación de un personaje femenino se convierte en objetivización? Bueno, vamos a hacer un análisis de este artículo y vamos a ver qué le podemos sacar. Bueno, el debate comenzó cuando la bloguera Misato Nakayama reveló los resultados de una encuesta realizada por el periódico Shimbun vinculado al partido japonés. La encuesta buscaba medir la percepción del público japonés sobre la disponibilidad de revistas y mangas con contenido para adulto en lugares accesibles, como tiendas de conveniencia, y las respuestas a esta encuesta despertaron preocupación no solo a los lectores, sino también a los aficionados de la cultura del manga y anime. Para el Partido Comunista Japonés, el problema no radica solo en el contenido explícito de las obras, sino la representación erótica de las mujeres en los mangas y las revistas populares. Argumentan que esta clase de contenido contribuye a la objetivización de la mujer tanto en la publicidad como en las historias mismas, y no piensan quedarse de manos cruzadas, y el partido tiene la intención de llevar este tema a un comité de Naciones Unidas para la eliminación y discriminación contra la mujer, como ya habíamos visto anteriormente. Algunos personajes han sido señalados por promover una representación problemática de las mujeres, figuras muy conocidas como Nami de One Piece, Tsunade de Naruto, entre otros. Supuestamente, estos personajes suelen tener representaciones físicas destacadas, pero que mucho no se ajustan a los estereotipos de atractivo femenino. Además, los géneros como el ecchi o el harem se ven especialmente en riesgo, ya que sus historias a menudo incluyen escenas sugestivas o representaciones de personajes de manera sexualizada. Para algunos aficionados, estos personajes representan un aspecto de la libertad creativa del anime. Para otros, se está cayendo en una objetivización que podría limitar la manera en la que se perciben personajes femeninos en el anime y manga. El Partido Comunista Japonés sostiene que estas representaciones envían un mensaje que cosifica a las mujeres y contribuye a una percepción sesgada de lo que representa el empoderamiento femenino. Pero, no avancemos tanto. Podemos entrar en un dilema y bastante complejo. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión artística sin que se convierta en una supuesta objetivización? ¿Es necesario censurar o regular las representaciones de los personajes femeninos en el anime o manga? Las comunidades de fans, tanto como Japón o en el extranjero, han respondido con sorpresa y bastante preocupación, mientras que algunos defienden la necesidad de que estas historias mantengan una representación bastante libre y variada. Otros consideran que la industria debería adaptarse a los valores supuestamente modernos de la equidad de género. Pero esta polémica no solo afecta al manga y al anime, sino también que se ha extendido a los videojuegos y es bastante preocupante. En particular, se centran mucho en lo que sería el juego de Stellar Blade, que cuenta con una protagonista con una apariencia física pronunciada y un vestuario bastante ajustado, que ha avivado aún más este debate. Las nuevas políticas de Microsoft en torno a la representación femenina en los juegos de Xbox también ha generado una respuesta bastante dividida. Así que podemos ver que esta conversación bastante global abarca a la cultura pop en conjunto, cuestionando si estas representaciones realmente dañan la percepción social de las mujeres o si simplemente es un reflejo de los intereses del público. Otro punto clave es el impacto que una regulación o censura más estricta podría tener en la industria del anime. Las ventas de los mangas y de productos derivados de estos géneros generan una gran cantidad de ingresos. Si se limita la producción de estos contenidos o se impusiera una censura más estricta, esto podría afectar la economía de la industria, sobre todo a estudios y editoriales que dependen de estos ingresos para mantener diversos proyectos. Además, una censura podría provocar que los creadores de manga y anime comiencen a autocensurarse, lo cual podría limitar la variedad de géneros y estilos. Ya sabemos que los géneros como el ecchi o el harem han sido bastante populares durante muchos años, y aunque no sea
del agrado de todos, representan una parte de la creatividad y la variedad que la industria del anime y manga nos puede ofrecer. Para algunos, imponer regulaciones sobre estas representaciones podría ahogar el espíritu creativo que caracteriza a la industria. Imponer límites podría ser perjudicial tanto para los creadores como para los consumidores. El primer punto fundamental es la libertad de creación de contenido. El anime, como medio de expresión artística, necesita espacio para explorar una amplia variedad de temas, estilos y géneros. Esta libertad creativa es lo que ha permitido que el anime evolucione y que podamos disfrutar desde historias fantásticas, futuristas, hasta relatos profundos y filosóficos. Si se impusieran regulaciones estrictas sobre qué tipo de contenido se puede producir, los creadores tendrían menos opciones para explorar temas controversiales o historias que desafíen el status quo. La industria del anime ha crecido precisamente porque ha ofrecido historias que se atreven a romper moldes. El impacto de las historias se perdería si se aplicaran restricciones y se limitara la creatividad. Un ejemplo claro de esto es el Donghua-chin. El Partido Comunista impone regulaciones estrictas sobre qué contenidos puede producirse y mostrarse al público. Como resultado, el Donghua tiende a ser menos diverso en cuanto a temáticas y mensaje, con un énfasis constante en ideales patrióticos y valores controlados por el Estado. Esto limita la libertad de creadores y en última instancia también afecta a los consumidores, quienes tienen menos opciones para elegir y menos diversidad de contenido que explorar. A lo largo de la historia, los gustos del público han sido el motor principal de la producción en la industria del entretenimiento. En el anime, la demanda de los fanáticos es la que determina qué historias se vuelven populares y qué tendencias dominan el mercado. Cuando se trata de entretenimiento, cada persona tiene gustos individuales y estos gustos deberían de poder expresarse libremente. La regulación, en cambio, crea un mercado artificial en el que el contenido no se produce en base a lo que los consumidores desean, sino en base a criterios externos. Por ejemplo, un sistema regulado, un organismo gubernamental podría decidir qué tipo de historias son apropiadas o inapropiadas para la audiencia, limitando la variedad de temas que pueden abordarse. Esto va en contra de la libertad de elección de los consumidores, quienes deben tener la última palabra sobre lo que se desea ver y consumir. La demanda del público debería ser siempre el factor principal en la industria del anime, no las restricciones impuestas por la autoridad externa. Un ejemplo adicional es como en algunos países de Occidente ciertas plataformas de entretenimiento han comenzado a aplicar reglas no oficiales sobre los tipos de contenido que consideran apropiado o políticamente correcto. Esto ha llevado a algunas producciones se autocensuren para evitar controversia o críticas de determinado grupo. En el anime, una regulación similar podría conducir a la autocensura y a la pérdida de las historias arriesgadas o controvertidas, que de otra forma tendrían su lugar en el mercado. La regulación puede crear una especie de mercado artificial, como había mencionado anteriormente, que distorsiona la oferta y demanda naturales. En lugar de ofrecer lo que el público realmente desea ver, las restricciones llevan a que solo se produzca contenido que se considera aceptado bajo estándares de quienes lo regulan. Este fenómeno limita la innovación y restringe la creatividad de los creadores, quienes deben adaptarse a normas que podrían ir en contra de sus visiones artísticas. Imaginemos, por ejemplo, que se regula la representación de la violencia o de temas psicológicos profundos en el anime. Series como Attack on Titan, Death Note, Psycho Pass, que exploran temas oscuros y cuestionan la moralidad humana, podrían no haber existido o haberse limitado en su profundidad si hubiese habido regulaciones impuestas. Aquí es donde llegamos a una conclusión importante. La diferencia entre una industria creativa que opera con libertad y una que está bajo regulaciones es una industria libre, creativa, que no tiene límites y los creadores pueden explorar cualquier tema, desde lo más simple hasta lo más profundo, desde historias ligeras hasta reflexiones filosóficas. En una industria regulada, en cambio, los creadores están sujetos a normas que no necesariamente reflejan los deseos e intereses de la audiencia, sino a los intereses de organismos externos. La diferencia entre ambos enfoques afecta tanto creadores como a los consumidores. En una industria libre, el anime sigue siendo un medio de expresión artística en constante evolución. En una industria regulada, el anime corre el riesgo de convertirse en un medio predecible y limitado. Regular el contenido sería perjudicial para la libertad creativa, afectaría negativamente a los consumidores finales y reduciría la diversidad de temáticas y estilos. Considero que se debe defender la libertad de creación y la demanda del público es la que debería ser siempre los factores más importantes en una industria creativa.
creativa como el anime. Restringir estas libertades no solo limita a los creadores, sino también afecta a nosotros los consumidores, quienes somos los verdaderos jueces de lo que merece ser visto y de lo que no. Pero bueno, hasta aquí mi reflexión. Si te gustó, puedes apoyarme con un like, suscribirte y nos vemos en un próximo video. Chao.